Buenas, buenas. El día de hoy tocaremos un tema un poco mencionado últimamente en las noticias de Medellín, las famosas invasiones. Ahora, para entrar en contexto, Medellín es una ciudad que, como todas o como muchas, nació de varias invasiones. En la época precolombina, antes de la llegada de los españoles al Valle de Aburrá, donde actualmente está ella, fue habitada por muchos pueblos, entre ellos los aburraes, que fueron los más conocidos por el trabajo en el oro y la cerámica. Hasta el 2 de noviembre de 1675, que el rey Carlos II de España le otorgó el título de Villa de Nuestra Señora de la Candelaria de Medellín. Y en el siglo XIX, en 1826, fue nombrada la capital del departamento de Antioquia. Se industrializó en las primeras décadas del siglo XX, donde surgieron las empresas más importantes como Coltejer, Fabricato y Postobón, que son las más conocidas entre nosotros. Y llegó la crisis luego de los años 80 y 90, gracias a la presencia de, como muchos ya sabemos también, el cartel de Medellín, liderado por Pablo Escobar. En estos hubo altos índices de pobreza, de violencia, de terrorismo y de asesinatos con muchas víctimas. Este contexto para la transformación urbana y social que surgió en el 2000, donde llegaron otras cosas súper buenas para los países que fueron el metrocable, las bibliotecas públicas, los parques, etc. Medellín hoy es la segunda ciudad más importante de Colombia, donde se celebran eventos como la Feria de las Flores, la Medellín Innovation Week, entre otras, y cuenta con 2.616.000 habitantes, y alrededor de esta cifra se dice que el 37.9% de la población total del departamento de Antioquia reside aquí. Ahora bien, ¿qué viene siendo una invasión? Una invasión en ciudades como Medellín, Bogotá, entre otras de Colombia, en el contexto tanto urbano como social, es cuando un grupo de personas ocupa terrenos de manera ilegal. Usualmente llegan a ser afueras de la ciudad para construir viviendas. Y suelen ocurrir en terrenos que son públicos o privados, pero no han sido urbanizados, que no cuentan con servicios básicos como el agua, la electricidad o el alcantarillado, y que muchas de las veces están en zonas de alto riesgo, es decir, laderas, riberas de río, entre otras. ¿Esto por qué ocurre? Por falta de viviendas asequibles, desplazamientos forzados, violencia, pobreza, crecimiento acelerado en las zonas urbanas, y que con el tiempo se llegan a convertir en barrios ilegales, ya que el gobierno decide no dotarlos de servicio público y tampoco legalizarlos. Al día de hoy en Medellín encontramos hasta 64 zonas con construcciones ilegales o invasiones, que según la Secretaría de Gestión y Control Territorial de Medellín hay aproximadamente residiendo en ellas 80.000 personas. Entre las zonas más afectadas tenemos Moravia, que es la comuna 4 de Medellín, cerca incluso a la terminal del transporte del norte, que tiene como connotación muy importante que es un lugar donde llegan personas de todas partes de Colombia, buscando muchas veces huir de la pobreza o huir del desplazamiento, y vienen a sentarse cerca a esa comuna precisamente a buscar como estabilidad. Ahora, investigando sobre esto, di con la historia de Marta Cecilia Rugeles de la comuna 13, que cuenta que a sus principios de vida llegó como una invasora de esta comuna. Ella tenía su casa, pero aún no habían legalizado varias partes de esta comuna en Medellín cuando ocurrió la Operación Orión, que fue una operación militar el 16 y 17 de octubre del 2002. Ella se relaciona con la historia de las invasiones, ya que tiene un contexto de origen que es el desplazamiento y la pobreza, donde muchas de las familias que como ella hoy viven en invasiones llegaron allí huyendo del conflicto, y que muchas veces se tienen que ir incluso de donde llegaron a invadir por conflicto, también por la violencia y la seguridad, ya que en la historia de Marta se vive el miedo constante por los actores armados y la represión, y donde hay ausencia del Estado, es decir, hay abandono estatal, y todo esto es el reflejo de las condiciones precarias que tienen. Además, al concluir la historia nos cuentan cómo hay resiliencia comunitaria, pues Marta, como muchas de esas personas que sobrevivieron, lograron legalizar y actualmente viven en la comuna 13 de Medellín. Entre otros factores que impulsan las invasiones vendrían siendo la demanda insatisfecha de vivienda, que se estima que la ciudad necesita alrededor de 20.000 viviendas nuevas anualmente, pero el sistema solo puede entregar unas 7.000. Además, la venta ilegal de terrenos, que casi siempre son bandas criminales que controlan el loteo y la venta de terrenos, y que hay muchas condiciones socioeconómicas, como ya las mencionamos, de familias desplazadas por violencia o por pobreza, y que aunque la alcaldía de Medellín ha implementado estrategias para controlar las invasiones, el Consejo Municipal ha señalado que son muy insuficientes. Estas personas llegan teniendo muchas vulnerabilidades, ya que son personas que tienen viviendas precarias y que corren un riesgo físico, ya que están en zonas de alto riesgo, que son construidas con materiales frágiles como madera, zinc, plástico, entre otras cosas, y que en temporadas de lluvia son las más afectadas porque muchas veces se quedan sin vivienda y se las lleva el río.
hay falta de servicios básicos como agua potable, energía eléctrica, alcantarillado, donde no hay recolección de basura y donde deben conectarse de forma ilegal a estas redes y depender del abastecimiento irregular, lo que pone en riesgo tanto su salud como la seguridad. Además de que la niñez y la educación en desventaja es muy grande porque hay mucha dificultad para acceder a la educación, porque hay lejanía, hay falta de transporte, porque no hay cupo en esas escuelas que quedan cercanas como ahí. Son personas que suelen también correr con inseguridad jurídica y amenazas, ya que muchas veces son víctimas de estafas, por lo que pueden ser desalojados, además de que casi siempre están en zonas controladas por grupos ilegales y son personas que como nosotros sufren mucha estigmatización y exclusión, pero ellos más porque son invasores o ilegales, lo que afecta a sus oportunidades laborales, sociales y políticas. A estas personas nosotros las podríamos ayudar de muchas formas, pero la manera más importante sería desde una ayuda desde el gobierno, que sería como con su legalización progresiva y su urbanización, ya que muchos de estos casas se vuelven barrios, como lo mencioné al principio, y se deberían formalizar cuando sea posible si no están en zonas de alto riesgo. Además de que se deberían entregar títulos de propiedad porque muchos de estos tienen años y años ahí y no ha pasado nada, pero tampoco les quieren brindar seguridad jurídica, ni mejorar sus viviendas, ni dotarlos como de legalidad. Además no les proveen como servicios básicos, ni educación ni salud. Entonces sería como instalar puestos de salud móviles y jornadas de atención médica gratuita y generación de ingresos apoyando los emprendimientos de estos comunitarios y cooperativas. Además de ofrecer programas de empleo, fortalecimiento comunitario apoyando liderazgos locales y comités comunitarios. Y un ciudadano del común, como cada uno de nosotros, podría ayudar por medio de voluntarios o apoyos directos con fundaciones como ONGs que trabajan en barrios vulnerados.